Bueno, primero que todo agradecerles por estar acompañándonos en este espacio. Como le indicaba Natalia, el objetivo es que a través de este webinar se lleve una visión general acerca de los requisitos legales en el marco de GRC, su importancia y demás. Entonces, para iniciar con esta presentación, permítanme un momento. Entonces, inicia con esta pregunta o reflexión. ¿Por qué se originan los requisitos legales? ¿Sí? Entonces, eh, el inicio de los requisitos legales o en el inicio de los tiempos se da con la intención de regular todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, que a la postre va a tener un impacto en términos económicos, comerciales, empresariales y en todos los ámbitos de la sociedad, porque pues de esa regulación se deriva el comportamiento eh, también a nivel organizacional y todo lo que se deriva en el entorno corporativo. Para ello he querido mostrarles como el contexto histórico, ¿vale? Cómo ha evolucionado desde la edad antigua hasta los tiempos actuales todo este tema de los requisitos legales. Entonces, tenemos, digamos que cuatro grandes momentos. La edad antigua, que está comprendida entre el año 4000 antes de Cristo y 473 antes de Cristo, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y ya vamos a ver qué impacto respecto de los requisitos legales se presentan en cada una de ellas. Entonces, iniciando con un poco de la historia, en la Edad Antigua vamos a encontrar los requisitos legales del primero, del que se tiene referencia, en este caso el Código de Urgina, ¿vale? Que se considera el primer código jurídico de la humanidad y que ha quedado fijado en la escritura, digamos que ese es como una gran diferencial. Dicho código se origina hacia el año 2400 antes de Cristo y expresa eh, como todas las intenciones o toda la regulación para combatir lo que hoy día denominaríamos injusticia o la corrupción. Estuvo orientado inicialmente para la ciudad de Lagash en la antigua Sumeria. Urukagina fue un gobernante de esa ciudad mencionada, que también pues adquirió el título de rey y que gobernó entre los años 2380 y 2360 antes de Cristo. Y bueno, digamos que empieza a dar como ese ordenamiento allí. Otro de los códigos que se mencionan, que también es orientado como a las leyes, es el código de Ur-Nammu, que también pues fue, en este caso fue un general sumerio y se trata un poco de organizar el tema del Estado y de las leyes. Y bueno, uno de los más conocidos o de los más escuchados, que es el código Hammurabi, en el cual pues ya hay un registro de 282 leyes. En su momento pues se escribió en piedra y quedó allí el registro, en la actualidad permanece. Aunque no es el primer código definido en la historia de la humanidad, influyó mucho en las leyes de otras culturas. ¿Sí? Digamos que se resumen como en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y pues regulaba muchos aspectos de la, de la edad antigua en cuanto a comportamientos y demás. Luego nos encontramos en la Edad Media, entonces, bueno, en la Edad Antigua también se nos presenta el derecho romano, que de hecho es la base para mucha de la legislación que tenemos hoy día a nivel de Latinoamérica, pero luego en la Edad Media lo que se hace es una compilación como tal de ese derecho romano y se incluye un aspecto importante que es el método de la glosa. ¿De qué se trata? De realizar el análisis de un texto, aclarando y explicando el significado de los párrafos hasta poder llegar a una interpretación general de los mismos. Luego pasamos a la Edad Moderna, donde ya encontramos como tal la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hacia el año 1789, en su momento pues aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, y este constituye uno de los muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa y que permitió realizar como esa primera definición de los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho a la libertad, a la propiedad y a la seguridad.
Y luego ya nos encontramos, digamos, en lo que nos ocupa hoy día, que es en la edad contemporánea. Respecto de ello, y para el caso de los requisitos legales, tenemos aquí un protagonista que fue un teórico del derecho, Hans Kelsen, una persona graduada de la Universidad de Viena hacia el año de 1911, realizó varios aportes en el campo del derecho, entre los más importantes lo que tiene que ver con el sistema de revisión constitucional y la pirámide normativa, ¿vale? En este caso, el sistema de revisión constitucional fue usado primero en Austria, pero luego se extendió a España, Portugal, Italia y más adelante incluso a repúblicas de Europa Central y del Este. En el sistema de revisión constitucional de Chile, hoy día, que se reglamenta a partir de las modificaciones constitucionales del año 2005, se ve una fuerte influencia de lo que se conoce como el sistema kelsiano o europeo, como algunos lo llaman. Ahora, esto tiene relación respecto a los requisitos legales con la pirámide normativa de Kelsen, que es muy conocida en muchos de nuestros países, en la cual lo que hace es como una diferenciación entre la importancia o digamos el peso de los diferentes requisitos legales. Vamos a encontrar en la base pues lo que tiene que ver con sentencias, ¿vale? Entonces, las sentencias definidas como una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso. También vamos a encontrar allí las normas, entonces las normas conocidas como los principios que se imponen o se adoptan para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de alguna actividad, los contratos, acuerdos, que generalmente pues están por escrito, en el cual dos o más partes se comprometen a respetar y cumplir una serie de condiciones. Luego en el siguiente nivel vamos a encontrar las leyes reglamentarias, que estas son pues de ordenamiento jurídico, en las cuales se desarrolla y se precisa y sanciona uno o varios preceptos de la Constitución con el fin de enlazar los conceptos y construir los medios necesarios para su aplicación. Luego de ello tenemos las leyes ordinarias. En este caso son textos legales, pues normalmente aprobados por una asamblea legislativa, un parlamento o un congreso, tienen validez legal y efectos en todo el territorio, pues en este caso de aplicación en toda esa nación. Eh, por regla general, las leyes ordinarias son unas normas de rango legal y constituyen pues parte de esta jerarquía jurídica y tras la Constitución y paralelamente a las leyes orgánicas u otras equivalentes del mismo rango jerárquico y distintas a nivel competencial. Ahora, es contenido normativo, lo cual indica que aquella parte del convenio dedicada a regular las relaciones individuales y colectivas de los sujetos incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Luego, en la cúspide de la pirámide encontramos la Constitución, bueno, que es muy familiar también en todos nuestros países. La Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es como una forma de un pacto político y social, y bueno, integra, establece y organiza las normas que rigen a la sociedad y a un país. Los tratados de derechos humanos, a través de ellos se expresan y garantizan pues los derechos humanos y son de aplicación internacional. Entonces, también respecto de esta jerarquía, se compone o digamos se expresa en dos contenidos, un contenido normativo y un contenido dogmático. Entonces, el contenido dogmático en este caso significa que es algo pues que no es discutible, que es innegable, que es fidedigno y que pertenece o está relativo a un dogma, es decir, el conjunto de fundamentos o principios por los que se rige en este caso una nación. ¿Vale? Entonces, este es un aporte de Kelsen que pues también nos aporta a la hora de identificar los requisitos legales para ver un poco la jerarquía de estos. Ahora bien, tenemos los requisitos legales según su origen o aplicación. Entonces, en el marco organizacional se debe cumplir, digamos que, diversos tipos de requisitos. Entonces, encontramos allí todo lo que tiene que ver con la normatividad a nivel comercial,
la normatividad a nivel tributario o tributaria, la laboral. Para el caso del sector público, entonces la normatividad administrativa y pública y las obligaciones de compliance en el marco de GRC. En el caso del derecho comercial, ahí lo que vamos a encontrar o nos va a orientar en nuestras organizaciones hacia todas esas disposiciones jurídicas que regulan el comercio y el mercado y sus actores, y aquellos bienes y actividades que tienen una relevancia en materia comercial. Ese es como el primer enfoque que debemos identificar en las organizaciones, ¿cierto? ¿Cuál es esa normatividad comercial que me aplica? Luego tenemos la normatividad tributaria, entonces en estas vamos a encontrar por objetivo la reglamentación de todo lo que tiene que ver con el recaudo de recursos que luego el Estado destina para el gasto público. En el marco de lo laboral o en la normatividad laboral, vamos a encontrar los principios y normas jurídicas que tienen como objetivo definir todo lo relacionado con el trabajo de las personas que se realiza de forma libre o que se puede realizar por cuenta ajena en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Lo referente a la normatividad administrativa y pública, bueno, entonces, en este caso es la rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y actividades de la administración pública como tal, y que ejerce la función administrativa y las relaciones del Estado con los ciudadanos. Y las obligaciones de compliance, que en el marco de GRC son los requisitos a los que la organización se ha comprometido a cumplir y por lo tanto se asumen tan importantes como las leyes, ¿sí? Por ejemplo, el cumplimiento de una norma ISO 9001, el cumplimiento o la orientación de la organización hacia los objetivos de desarrollo sostenible, hacia las relaciones con la comunidad. Entonces, este es un poco el panorama de los tipos de requisitos a nivel macro que se nos presenta. Luego tenemos la importancia, ¿sí?, de estos requisitos en el marco de GRC. Entonces, para la gestión de requisitos legales, para que sea una gestión que aporte valor en la organización, hay dos temas importantes. Encontramos el enfoque basado en procesos. Respecto de ello, este nos permite gestionar el cumplimiento de los requisitos legales de forma sistémica, ya que todas las actividades que se desarrollan en los diferentes procesos van a estar encaminadas tanto el cumplimiento de la misión de la organización, pero también al cumplimiento legal, pues que se deriva de esa misión. Por ejemplo, si tenemos una organización productora de alimentos, además de estar orientados a la producción del alimento como tal, pues deberán cumplir con todas las normas legales referentes a la inocuidad, que a su vez está en aras de la protección de los consumidores. Entonces ahí es donde encontramos ese componente de cumplimiento de GRC, ¿sí? Que va más allá de un cumplimiento legal, que es un compromiso hacia el bienestar y demás requisitos que se definan. Ahora, respecto al pensamiento basado en riesgos, pues también es muy importante allí la gestión de los requisitos legales porque aporta para la evaluación de ese cumplimiento de forma consciente y constante. Quiere decir que el cumplimiento del requisito legal no solamente va a estar enfocado a que se demuestre el cumplimiento del mismo ante alguna autoridad competente. En el marco del pensamiento basado en riesgos aporta porque el cumplimiento de un requisito legal estará contribuyendo a evitar que se materialice un riesgo, y en el marco de GRC, en cuanto a compliance, aporta porque debe lograrse el objetivo, pero teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en él y no como que vamos a lograr a toda costa el objetivo. Ahora, en cuanto a las etapas para identificar y gestionar los requisitos legales, digamos que esto está pues explicado también desde un nivel muy global. Lo primero que se debe tener en cuenta allí es la identificación, en este caso, de la ubicación geográfica donde la organización ejerce sus actividades o incluso donde tiene operaciones o algún impacto.
Es allí importante pues identificar la normatividad de ese país, de esa ciudad, ¿sí? Para poder definir cuáles son aquellos requerimientos legales que demandan cada uno de ellos y de esta forma pues orientar esa identificación o esa matriz legal. Otro aspecto importante, porque pues también de ello depende la regulación que se aplique, es el sector económico al que pertenece la organización, ya que cada sector, pues dependiendo de la exigencia y del impacto que tenga este a nivel de las personas, del medio ambiente y los diferentes factores, pues va a tener una normatividad diferente para cumplir. Entonces, ese es otro aspecto muy importante, identificar el sector económico. Luego de ello, definir las fuentes de información. Entonces, si estamos iniciando, tanto si estamos iniciando esa labor de identificar nuestros requisitos legales, como si ya tenemos en marcha o ya están identificados y gestionados, es muy importante tener las fuentes de información de las cuales podemos obtener como todo ese compendio de normas y de requisitos. Yo les he traído acá, les voy a proyectar en este Excel como un compendio por países, digamos que algunos de los países que nos acompañan hoy en este espacio. Y bueno, relacionado a las clasificaciones que hablaba un poco, ejemplo, si es que necesito saber acerca de la normatividad laboral que debo cumplir en mi organización, y estoy ubicado en Chile, pues puedo acudir a la información, ejemplo, de la Dirección del Trabajo, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, de la Dirección General de Crédito Prendario, del Instituto de Seguridad Laboral, de la Superintendencia de Pensiones. Todas esas entidades nos van a aportar pues a ese conocimiento, a esa diferenciación en cuanto a normatividad laboral para el caso de Chile. Para el caso de Perú, pues podemos encontrar el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. En México, la Inspección Federal del Trabajo, la Procuraduría Federal de la Defensa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En España, el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En República Dominicana, el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral. En Colombia, el Ministerio del Trabajo. En Panamá, el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral. ¿Vale? Entonces, esto es como una guía básica, puede que allí pues intervengan muchas más entidades, pero digamos que esto es como lo básico para partir en la identificación a lo relacionado a la normatividad laboral. Luego, si hablamos de normatividad tributaria, entonces vamos a encontrar en Chile el Servicio de Aduanas, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República. A nivel de Perú, entonces, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. En México, el Servicio de Administración Tributaria. En Argentina, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda. En España, el Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En República Dominicana, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos, la Dirección General de Aduanas, la Tesorería Nacional. En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Vale? Ahora, en cuanto a la normatividad comercial en todos los países, o en cuanto incluso no solo a normatividad, sino a mucho apoyo para el desarrollo de las organizaciones y demás, vamos a encontrar las diferentes cámaras de comercio, ¿vale? Para Chile, pues la de Santiago, en Perú el CAMEX, en este caso en México la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos, y bueno, así en cada uno de los países las cámaras de comercio relativas en cada uno de ellos. También es importante y es transversal, digamos que independiente del país, pues la normatividad propia del sector económico, que les indicaba, pues es uno de los identificadores para poder tener claro los requisitos legales que debemos cumplir y también las obligaciones de compliance a las que se ha comprometido la organización. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, en cuanto a las fuentes de información, esa puede ser una guía básica para que se definan en caso
de que no se tengan, o bueno, también para complementar. Luego de ello tenemos, pues si ya podemos identificar las fuentes para extraer la información, como tal el establecimiento de los requisitos. Para ello, pues van a depender del quehacer, en este caso de la organización. Como una siguiente etapa, la gestión del cumplimiento. Entonces, respecto de esto, respecto de la gestión del cumplimiento, voy a ampliar un poco más el detalle en la siguiente diapositiva, pero mencionar un aspecto importante que luego de la gestión del cumplimiento también debemos plantearnos una mejora de ese cumplimiento. Y para la mejora de ese cumplimiento, pues podemos apoyarnos en herramientas informáticas, en software que nos permitan precisamente la automatización de todo ese proceso. Entonces aquí, ampliando un poco lo que tiene que ver con la gestión del cumplimiento de los requisitos legales, entonces se nos presentan acá diferentes etapas del ciclo, ¿no? Porque pues siempre vamos a estar, digamos que allí actualizándonos o verificando la vigencia en este caso. Entonces tenemos una etapa o un paso que es identificar. Entonces, para la identificación, pues es importante tener en cuenta los aspectos que mencioné anteriormente, eh, de ubicación, de sector económico, pero en complemento de ello, pues también es importante determinar cuál es el proceso o cuáles son esas personas o cargos responsables de velar por ese cumplimiento. También a través de la autoevaluación y auditorías de control, si es un requisito legal que de repente aplica de manera parcial, o si solo nos aplica, o si nos aplica de manera completa el requisito, de repente solo son algunos artículos. Eso está allí en la etapa de identificación. Ahora, en la etapa de establecer el nivel de cumplimiento, allí nos podemos apoyar en el tema de las auditorías, ¿cierto? Porque estamos allí verificando pues precisamente ese nivel de cumplimiento. Y para el caso, en este caso, en que durante esa auditoría, esa revisión del cumplimiento del requisito legal, se determine que alguno de ellos hace falta en alguna medida el cumplimiento, pues establecer como tal planes de acción, proponer planes de acción, que saca la siguiente etapa del ciclo, y dichos planes de acción, pues luego se les deberá realizar un seguimiento para verificar si dieron respuesta o si con ellos se logró el cumplimiento del requisito. Ahora bien, como todo este tema de requisitos legales se encuentra en un cambio constante, también es importante estar validando, verificando la vigencia de los mismos. En caso de que sea derogado o reemplazado, pues lo que se hace es repetir como tal el ciclo. Entonces, esto es un poco a nivel teórico, ¿sí? Y general, qué pasos podemos seguir, en qué nos podemos apoyar para todo lo que es la identificación y la gestión de los requisitos legales. Le voy a dar paso a Juan David, él nos va a ayudar, digamos que ya aterrizándolo a un ejercicio, en este caso en ISOTools, un ejercicio ya más práctico, y también pues mostrándonos cómo ese apoyo tecnológico va a contribuir precisamente a que podamos realizar esa identificación y gestión.